reportero, publicado por Planeta. ¿Cómo estás, Iván? Carlos, ¿cómo estás? Encantado. Se trata de un conjunto de relatos con el que de alguna manera rompes un silencio en la publicación desde hace varios años cuando publicaste tu segundo libro, que era una novela. Sí, vuelvo al relato corto, es el tercer libro, efectivamente, el primero era de relatos también, y he vuelto desde el 2004 a publicar. Estuve bastante metido en mi faceta de periodista, estuve trabajando en el norte 3 años como director de la marca Correo para todo el norte, con sede en Trujillo, y luego desde el 2013 como director de Correo Lima, un trabajo bastante, si bien el libro lo terminé antes de ir al norte, en estos años ha sido bastante absorbente mi faceta de periodista, entonces ya luego, una vez bien adaptado al trabajo y en sí, ya retomé la publicación del libro que, como te digo, estaba casi terminada antes de ir al norte, del año 2010 más o menos, y ahí está, ya al fin vio la luz para ir, coincidió con esta feria, ¿no? Una curiosidad que siempre tengo con los conjuntos de cuentos es la concepción del libro en sí, es decir, uno lee tu libro y claro, obviamente está el tema del periodismo, ¿no? Que es de alguna manera el hilo conductor de todos los cuentos. Eh, ¿Tenías esa idea preconcebida antes de empezar a escribirlos o de repente fueron apareciendo cuentos que tú veías que tenían este hilo conductor? No, esas historias surgen de lo largo de todos esos años que tengo de periodista, son 23 años. Uno escucha muchas historias, o uno vive algunas, otras las escucha, otras que a alguien le ocurrió, otras las inventas. Eso es lo maravilloso, lo rico de escribir, que Ujú. eres escribir ficción, me refiero a que eres muy libre en cuanto a escoger tu materia prima para construir tus cuentos. A mí me gusta mucho la palabra componer, ¿no? Porque compone Ujú. de muchas cosas, de muchos retazos, vas componiendo una historia. Y sí, tenía esta idea de hacer un libro ágil, basado en historias cortas, de fácil lectura, porque yo venía a escribir una novela un poco densa, un poco triste, un poco cargada, entonces quería divertirme un poco, ¿no? Entonces Ujú. comencé a darle vuelta a las historias y a nutrirme de mis propias experiencias, de lo que escuché, de lo que me contaron, de lo que inventé, y con todo eso salieron estas 5 historias que tienen como hilo conductor, como tú dices, el periodismo. Creo que no hay escritor, no hay autor que pueda escribir de cosas que no conoce. Uno podría tener mucha imaginación, pero siempre recurre a lo que más conoce, a donde viene, ¿no? Y en mi caso, 23 años en una sala de redacción aquí o en el norte es lo que me ha nutrido para... Y sobre todo, no solo en la sala de redacción físicamente, sino en las Ujú. comisiones en la calle, en el trabajo de reportero, donde uno se encuentra con muchos colegas y te cuentan historias, o cuentan una historia que le pasó a otro colega hace muchos años atrás, que uno no necesariamente las vivió, pero sí las escuchó y Ujú. van quedando, y con el paso del tiempo van madurando, fermentando hasta que te permiten construir una propia historia, ¿no? Claro, y de alguna manera nos damos cuenta al leer tus relatos es de que el periodismo es un estilo de vida en realidad. Totalmente. El periodista vive las 24 horas. Yo he Ujú. trabajado de periodista desde que tengo 20 años, ahora tengo mucho más, 43. Ujú. Son 23 años que no he hecho otra cosa que eso, aparte de escribir. Este es el tercer libro. Pero, y el periodismo se vive de muchas maneras: se vive en la sala de redacción, se vive en la calle, se vive en la unidad móvil conversando con el otro reportero, con el fotógrafo, en este caso, con el chofer, que te va contando la historia que le ocurrió hace muchos años cuando transportaba a otros periodistas que ya no están, historias que te van contando cuando llegas a la comisión y tienes que esperar 10 horas a que salga el personaje para entrevistarlo, y comienzan a conversar los colegas y comienzan a surgir las historias, las conversaciones, hasta las críticas a otros colegas, y todo, pues, mucho el humor negro, mucho la Ujú. imaginación propia del periodista, y ahí van surgiendo estas historias que uno las va escuchando y van quedando ahí en la memoria y luego salen a través de un libro, ¿no? Claro, y está el componente de la audacia del periodista, del reportero, y también el golpe de suerte, ¿no? Por ejemplo, me acaba de recordar el cuento en el que un reportero termina metido en el avión de la viuda de Creo que Allende. esa historia es la de menos ficción en este libro. Esa historia Ujú. ocurrió, me la contó el protagonista mismo, Teófilo Caso, periodista que trabajó mucho tiempo en Correo y luego estuvo en la agencia AP. Y yo le pedí, había escuchado la historia, había escuchado el rumor, había escuchado que algo así había pasado hace mucho tiempo, pero no sabía quién lo había vivido. Entonces averigüé que efectivamente esa persona existía, me reuní con esta persona y con mi mayor gusto me lo contó. O sea, almorzamos un día y me lo contó, yo tomé nota haciendo un trabajo también de reportero, y me narró todos los detalles de esa historia que luego yo he cruzado en cuanto a los tiempos, a los personajes, y surgió esta historia que, como te digo, es la de menos ficción de este libro, ¿no? Claro, porque ahí hay muchos datos históricos, Sí, ¿no? sí, sí, el nombre de la viuda Allende, del canciller que la recibe, el diplomático que le ayuda a salir de Chile,
el tiempo de los vuelos, sí, veo, aparte de la historia. ¿Dónde estaba ubicado Correo en esa época? Exacto, en la ¿No? Avenida Wilson, Ujú. todos esos detalles ya los he buscado después, ¿no? Para terminar de componer la historia en sí, que me dio te fue lo caso con la mayor amabilidad, ¿no? El lenguaje también es muy, muy particular, digamos, es un lenguaje más directo, eh, más periodístico de alguna manera que tiene justamente relación con el tema del libro, ¿no? Claro, periodístico y específicamente yo vengo a hacer periodismo informativo, yo vengo a hacer Ujú. calle, de hacer policiales, de hacer locales, de hacer información política pura y dura en el formato informativo. Entonces, yo no vengo tanto de la crónica, del análisis, yo vengo de información pura y dura. Entonces, durante casi toda mi vida he escrito para ser entendido desde el primer párrafo, ¿no? Entonces, eso creo que ha tenido mucha influencia en este libro que, como dices tú, tiene un lenguaje muy directo y muy a la vena, como podríamos decir, ¿no? Y un poco para seguir en el tema del periodismo y de la vida del periodista, que es también bastante saltimbanqui de alguna manera, por decirlo de alguna manera. eh, por ejemplo, en el primer relato de Reportero, digamos, reportero que da título al libro, ¿no? claro, La historia del reportero. que tiene que ver mucho también con la suerte, ¿no? Termina siendo la estrella, pero luego otra vez declina. Sí, esa historia, mira, te cuento, surge de una entrevista que escuché hace mucho tiempo, no recuerdo a quién, que dijo que salir en televisión era, en cierta forma, vengarse un poco de la chica que no quiso salir contigo en el colegio, ¿no? De Ujú, cómo te hace crecer la televisión, cómo te infla. Y este chico, como dices tú, tuvo mucha suerte en determinado momento, en determinada coyuntura también política del país, ¿no? Habla del ujú, fujimorismo, cuando los canales tenían un quiebre al final del fujimorismo, donde caen los canales y caen también mucho los rostros de los canales, ¿no? Algunos se reciclan y vuelven a aparecer, pero otros que no. Y ujú. yo me acuerdo que en esa época era reportero también, y como te digo, coincidí en muchas comisiones con esta gente, con estos reporteros. O sea, es la historia de muchos y la historia de nadie a la vez, ¿no? Y efectivamente, cuando viene este quiebre de la caída del fujimorismo, caen los dueños de los canales, también sus reporteros, sus estrellas, y este chico termina pues trabajando en un trabajo muy oscuro, en una municipalidad, con la nostalgia de haber sido alguien en la televisión y después no serlo, ¿no? Entonces, esa historia, por ejemplo, ahí sí hay mucha ficción, yo nunca trabajé en televisión, ¿no? Pero Ujú. sí me he nutrido de, como te decía al principio, en estas pues largas conversaciones con reporteros de televisión, y uno los ve cómo se sienten, porque cuando uno sale a hacer calle, las estrellas son las de la televisión, ¿no? Los de periódicos estamos siempre atrás, no destacamos, nadie nos conoce, ¿no? Y entonces luego ves cómo la gente va cayendo en el olvido poco a poco, sea por la coyuntura política del momento o X razones, ¿no? Claro. Y además, claro, digamos, tú no has vivido esa parte porque no has sido reportero de televisión, Nunca trabajé en pero sin televisión. embargo la atmósfera la logras construir de tal manera que uno piensa que puede ser, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, claro. eh, Eso es lo rico de escribir esas historias, que uno puede pues, ujú. basarse en lo que te contaron, lo que viviste, lo que imaginaste sobre todo, que hay mucha imaginación y salen esas historias pues, que ojalá gusten. Digamos, si tuvieras que hacer una comparación entre el Iván Slovkovich de la novela eh, con el de ahora. Claro, la novela que tuve entrevistas hace muchos años sobre ese tema, sobre esa novela también, era una novela totalmente alejada del periodismo, no tenía nada, era una novela más personal, más íntima, era una historia medio de amor de unos adolescentes. Esta historia sí está más basada en las experiencias personales, es un libro más basado, más hecho también para entretener un poco, para divertir un poco, no es una historia densa, es para leerlo de un tirón, en una tarde con un lenguaje sencillo y ver, mucha gente seguro no conoce qué hay detrás del trabajo del día a Ujú, día de lo que ve en televisión o ve publicando un periódico dentro de la hoja, ¿no? de la página. Hay muchas cosas por detrás, muchas historias, muchos comentarios, mucho humor negro, mucha ironía, y eso es lo que he querido rescatar en este libro, que yo creo que cualquier reportero o ex reportero o gente que ha trabajado en televisión de alguna manera, ya sea como fotógrafo, como camarógrafo, manejando las móviles, ujú, que es todo el trabajo o los microonderos que hacen televisión, creo que lo va a leer y se va a sentir muy identificado con lo que va a encontrar, ¿no? ujú. Claro, incluso los jóvenes de alguna manera pueden ya darse una idea de qué es lo que les espera Así cuando es, porque a veces comiencen a los trabajar. jóvenes que recién comienzan idealizan bastante el trabajo periodístico, ¿no? Ujú, Que algunos quieren hasta cambiar el mundo, ¿no? Yo quiero ser periodista para acabar con la corrupción y que este país vaya a salga adelante, bueno, está bien. Pero lee un poco para que veas lo que te vas a encontrar. O sea, tú no vas a salir de la universidad y te van a poner un programa en CNN, ¿no? Si te lo ujú. han dicho, te están engañando, ¿no? Vas a tener que morder mucha tierra, hacer un turno de madrugada de repente,
entrevistar delincuentes, corretear a políticos impresentables y mil cosas, ¿no? Entonces ahí es un poco lo que he recogido yo de todos esos años, ¿no? Ok. Muchas gracias, Iván. Ha sido un placer conversar contigo. Estuvimos con Iván Slokovich para hablar de su tercer libro, La estrella del reportero, publicado por Planeta. Gracias.